Hello everyone, welcome back to Bilingualism Program, Ministerio de Cultura. Today we are going to review the simple past tense. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al programa de lingüismo del Ministerio de Cultura. Hoy vamos a ver el pasado simple. Pero antes de empezar, no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Learn Step by Step 2020, y de darle me gusta, suscribirse y comentar este y los demás videos de este canal. Más preámbulo, comencemos. Use of simple past. Usos del pasado simple. ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno, el pasado simple se utiliza para hablar de acciones que sucedieron en el pasado y que no tuvieron continuidad, es decir, ya terminaron. En otras palabras, de acciones completas en el pasado. ¿Cuál es la estructura? Primero tenemos en la forma afirmativa subject, que puede ser el sujeto, que puede ser un sustantivo o un pronombre, noun or pronoun. Eso ya lo vimos en un video anterior que fue sobre el presente simple. Ahí les dejo el enlace para que lo puedan visitar. ¿Qué más necesitamos? También necesitamos el verbo en pasado. Ya vamos a ver cómo se forma el verbo en pasado. Para la forma negativa e interrogativa vamos a utilizar el verbo auxiliar, auxiliary verb, did. Y finalmente vamos a tener un complemento de la oración. Aquí hay algunos ejemplos. I played football. You cooked the dinner. Oscar called his mom. ¿Cómo se forma el pasado de los verbos? Existen dos clases de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. El pasado de los verbos regulares se forma agregando ed o d dependiendo del caso. Y ya veremos también otras reglas que aplican para estos verbos regulares. Y los verbos irregulares no tienen ninguna regla, no siguen ninguna regla. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de verbos regulares a los cuales se les ha agregado ed para formar su pasado. El verbo work, trabajar, que en pasado sería worked, trabajó o trabajaba. Bueno, en este caso la conjugación estaría como para él o para ella o para usted, pero también va a ser de la misma manera para los demás pronombres. Por ejemplo, si yo digo I worked, yo trabajé, y así sucesivamente. Enjoy sería enjoyed, walk sería walked, talk, talked, start, started, play, played, want, wanted, learn, learned. Ya en otro video vamos a ver un poco más acerca de la fonética, de la pronunciación de estos sonidos, para que tengamos mayor claridad. Y también tenemos otros ejemplos. I worked at Milk Cultura. She wanted a teddy bear. Camilo learned a new language. Bien, ¿cuáles son las reglas para formar el pasado de los verbos? Rules. Primero que todo, para los verbos que terminan en e, tal es el caso de invite, invitar, live, vivir, change, cambiar, believe, creer, se les va a agregar únicamente la D. Siguiente caso. Para los verbos que terminan en consonante, vocal y consonante, lo que vamos a hacer únicamente es duplicar la última consonante y agregar ed. Me explico. En el caso del verbo stop, tenemos la T, que sería la consonante, la O, que sería la vocal, y la P, que sería la última consonante. Entonces, ¿qué se hizo? Únicamente se duplicó la P, la última consonante, y se agregó ed, y quedó stopped. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Tenemos stop, detenerse, commit, cometer, skip, saltar, cancel, cancelar, travel, viajar. ¿Por qué la palabra cancel y travel tienen un paréntesis con las letras UK? En inglés UK, porque resulta que estos dos vocablos o estas dos
formas de hacer el pasado solamente funcionan o solamente se utilizan en el inglés británico, es decir, en el inglés del Reino Unido, United Kingdom. En el inglés norteamericano no se hace este procedimiento, simplemente quedan los verbos cancel y traveled con una sola L y se agrega ed común y corriente. Siguiente, siguiente regla. Cuando el verbo termina en consonante y y, ¿qué se hace? Se cambia la letra y por una i y se agrega ed. Tal es el caso entonces del verbo study, estudiar, try, intentar, cry, llorar. Y finalmente tenemos los verbos irregulares, que como les dije anteriormente, no siguen ninguna regla, sino que su forma varía, su forma cambia por completo, la palabra cambia. El verbo to be, por ejemplo, pasa a ser was o were, dependiendo del sujeto que lleve. El verbo do pasa a ser did, have, had, break, broke, eat, ate. To be, ser o estar, do, hacer, have, tener, break, romper, eat, comer. Ahora bien, ¿cuál es la estructura? En la estructura tenemos subject, sujeto, verb in past, verbo en pasado, and complement. Aquí hay algunos ejemplos y cada ejemplo está subrayado cada palabra está subrayada con colores diferentes para poder distinguir qué función cumplen. Entonces, I played football last night. Jason studied English for 3 years. We cried when she left. Luis and Stephanie broke that glass. Una pequeña observación, y es que en algunos casos, por ejemplo en Jason, en Luis y en Stephanie, les di un equivalente del nombre que podría ser en español. Ojo, no todos los nombres tienen equivalentes y no por el hecho de que tengan equivalentes los vamos a poder utilizar. Hay muchas personas a las que no les gusta que les coloquen un nombre equivalente en, en el idioma en el que se está hablando. Esa es una pequeña observación. Bueno, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por vernos. Y no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Learn Step by Step 2020, y de darle me gusta, suscribirse y comentar este y los demás videos. Además, en nuestra cuenta de Instagram voy a dejar una lista de verbos regulares, los cuales van a ser mucho más fáciles de aprender. Si nos aprendemos los verbos regulares, ya sabremos que los que no son regulares van a ser irregulares y entonces nos va a quedar más fácil a la hora de conjugar estos verbos, porque ya sabemos que a los verbos regulares les agregamos ed, o bueno, ahí vemos la regla, y los irregulares pues de ahí sí ya nos toca aprendernos by heart, es decir, de memoria. Thank you for watching and see you later.